Soy el idiota por apartarme cuando mis sobrinos intentaron empujarme a la piscina, haciendo que la selección natural entrara en acción. Todo pasó hoy. Mis papás decidieron organizar una parrillada porque, según ellos, es lo que hace la gente mayor. Yo no quería ir porque, la verdad, no soporto a mis dos hermanas, a sus esposos ni a sus hijos. Mi esposa y yo decidimos no tener hijos, pero mi mamá insistió y presionó a mi esposa. Para no seguir discutiendo, terminamos yendo. Cuando llegamos, había como unas 20 personas. Mis hermanas y sus esposos ya estaban en modo alegre, más bien borrachos. Mi mamá se pasaba el 100% de su tiempo tratando de controlar a mis sobrinos, de entre 7 y 11 años, más o menos. Mi papá se había retirado estratégicamente a la zona de hidromasajes con una neverita llena de cervezas. Mi esposa y yo hicimos un poco de plática con la gente que andaba por ahí, comimos algo y nos tomamos una margarita frozen. Mis hermanas y mis cuñados empezaron a criticar que llegamos tarde, que no nos habíamos puesto traje de baño y que estábamos arruinando la vibra. En fin, la típica reunión veraniega suburbana. Aproximadamente 45 minutos después, dos de los niños corrieron hacia una vecina que estaba parada junto a la alberca y la empujaron para que cayera al agua. Ella estaba cerca de los escalones, así que no se cayó por completo, pero igual se mojó la mitad del cuerpo y se veía visiblemente molesta. No hizo un escándalo, simplemente se fue, tomó sus toallas, se secó y se marchó. A mis hermanas y a mis cuñados les pareció chistosísimo. Un rato después, yo estaba a un par de metros de la orilla de la piscina platicando con alguien. De reojo noté que 3 de los niños venían corriendo a toda velocidad hacia mí. Evidentemente, me querían aventar al agua. No es muy difícil esquivar a unos niños de esa edad, así que en el último segundo me hice a un lado. Los 3 salieron volando directo a la alberca a toda velocidad. La mayoría de los invitados, incluida mi esposa y yo, empezamos a reír, pero mis hermanas, que ya estaban bastante ebrias, entraron en pánico. Resulta que 2 de los niños, aunque tenían traje de baño, no sabían nadar, o al menos eso decían ellas. Como yo no estaba vestido para nadar, preferí alejarme y dejar que otras personas sacaran a los niños. Los pequeños lloraban como si hubieran perdido un brazo. Fue ahí cuando todo se volvió un caos. Las 4 mamás y papás borrachos empezaron a gritarle a todo el mundo, pero sobre todo a mí, por casi dejar que sus hijos se ahogaran, y porque 2 de los niños estaban grabando la broma con los iPhones de los papás. Y esos teléfonos terminaron en el fondo de la piscina. Uno de mis cuñados se metió a la alberca a buscarlos, pero con su sobrepeso y su borrachera no pudo hacer nada. Nadie más se ofreció a ayudarlo, obviamente, porque mis hermanas no paraban de quejarse con todos. Yo le dije a mis hermanas que vigilar a sus hijos era su responsabilidad y que si de verdad les pasaba algo grave, la culpa sería de ellas, no mía. Empezaron los gritos de lado y lado. Mi esposa y yo nos fuimos cuando otro de mis cuñados se cayó de bruces mientras nos gritaba. Ahora mis hermanas dicen que debí dejar que sus angelitos me empujaran a la piscina, que así habrían tenido su diversión y me habrían estropeado el teléfono, pero que al menos no se habrían mojado ellos. ¿Estuve mal? Como nota, mi papá jamás salió del hidromasaje. Actualización de un mes después. Primero, mis papás me dijeron que mis sobrinos en realidad son muy buenos nadadores y que usan la piscina a cada rato. El de 7 años todavía está aprendiendo, pero le encanta el agua. Así que mi hermana solo dijo que no sabían nadar para que yo quedara mal. La verdad es que ninguno de los niños tiene permitido ir al lado hondo de la alberca, que fue donde cayeron. Los que intentaron empujarme fueron 2 de 10 años y 1 de 9. Después de que nos fuimos, la fiesta terminó bastante mal. Mi cuñado, el que se dio el plantón de cara mientras me gritaba, tuvo que ir a un centro de urgencias para que le suturaran. Estaba tan ebrio que mi papá tuvo que llevarlo, cosa que lo molestó bastante. Más tarde, mis hermanas iniciaron un chat grupal y se pusieron a escribir tonterías ofensivas. Sus esposos también soltaron varios comentarios. Mi esposa y yo los bloqueamos a los 4. Mi mamá me llamó. Estaba muy molesta por lo que habían dicho porque tanto ella como mi papá también estaban en ese chat. No los culpo por enojarse. A raíz de esos mensajes, mis papás obligaron a mis hermanas y a mis cuñados a ir al día siguiente, domingo, sin sus hijos, para poner las cartas sobre la mesa y establecer reglas claras, palabras de mi mamá. El resultado fue una disculpa contrita, pero nada entusiasta, de mis hermanos vía el teléfono de mi mamá. Por suerte, mi esposa estaba presente cuando llamó, así que sus miradas fulminantes me impidieron decir todo lo que quería. Solo les di las gracias y les dije que no había nada más que discutir. Como pensé que las cosas estaban resueltas, los desbloqueé.
Esa misma tarde, uno de mis cuñados me texteó pidiéndome $1,200 para reponer los iPhones y preguntándome cuándo iba a pagarlos. ¿Perdón? Le contesté que nunca. Le tomé captura de pantalla al mensaje y se la mandé a mis papás, diciendo que estaba harto de toda esta tontería, que no quería contacto con mis hermanas ni sus esposos y que ya no iría a ninguna reunión familiar si ellos asistían. Luego los bloqueé a todos otra vez. Ahí sí se desató el caos. Mi papá los llamó y les puso una tunda verbal. Entre otras cosas, les dijo que los nietos ya no serían bienvenidos en su casa por tiempo indefinido. Mi mamá suele cuidar a mis sobrinos gratis, lo cual los dejó muy nerviosos. También les negó el uso de la casa de vacaciones y les dijo que, de hecho, mi esposa y yo somos los dueños, no ellos. Eso los sacó totalmente de onda. Las familias de mis hermanas usaban mucho esa casa, incluso llevaban a sus amigos a pasar fines de semana. Fue raro ver a mis papás actuar así de tajantes, pero se notaba que estaban muy hartos. Para aclarar, nunca quise que mis hermanas supieran que mi esposa y yo somos los dueños de la casa. Se la compramos a mis papás porque siempre habían querido un lugar en la montaña. El plan era mantener el asunto en secreto para evitar dramas con mis hermanas. Unos días después, mis hermanas y sus esposos aparecieron en mi casa sin avisar, para disculparse en persona. No estábamos y dejaron una nota. Una de mis hermanas también me llamó al trabajo, pero la mandé al buzón. Decidimos que seguir sin contacto es lo mejor por ahora, y llevamos ya 3 semanas sin hablar con ellos. Por mi parte, ya me cansé. Que se vayan a freír espárragos. Segunda actualización, 9 días después. Pues los últimos días han sido moviditos. Creí que las cosas estaban ya mal, pero resulta que no habíamos visto nada. Para que entiendan, aquí va algo de contexto financiero. Mis papás nunca han sido buenos para ahorrar. Les hago sus declaraciones de impuestos desde hace años, así que sé bien cómo están. Tienen la casa pagada, apenas deudas mínimas, reciben seguridad social y mi papá una pensión decente, pero no hay un cofre del tesoro en el sótano. Cuando se jubilaron, les regalé su coche actual para que tuvieran algo decente, porque antes de eso habían estado rentando autos o tenían contratos de leasing. Mis hermanas, en cambio, juran que mis padres están forrados de plata y que van a dejarles todo a ellas dos porque, total, yo no necesito el dinero, así que nunca han ahorrado. Y resulta que mi hermana mayor y su esposo, que tienen 3 hijos, han estado viviendo por encima de sus posibilidades y están al borde del desastre financiero, tarjetas al tope, pagos atrasados del leasing de los carros, uno de los cuales está a nada de ser embargado. Él se jactaba de ganar X cantidad al año, pero en realidad es la mitad. Ella confesó todo esto a mi mamá el martes porque necesitan un préstamo y esto dejó a mis papás pasmados, porque durante los últimos 3 años, en vez de solo usar la casa de vacaciones, ella la ha estado rentando como mínimo una vez al mes y quedándose con la ganancia. Está sacando unos $2,000 o más por fin de semana, o hasta $4,000 por semana completa. Ahora que les prohibieron el acceso, se vio obligada a cancelar una reserva y anda preocupada de perderlo todo. Mis papás no pueden prestarles dinero. Por otro lado, mi otra hermana sabía que alquilaban la casa, pero nunca dijo nada. Sospecho que ella también lo hizo, porque una vez fui a dejar un vehículo todoterreno que estaba en reparación y me encontré con una familia que decía estar quedándose allí con mi hermana y su familia, pero ellos habían ido al pueblo por algo. En su momento lo dejé pasar, aunque me quedó la duda. Todo esto me lo contaron mis papás, que están súper estresados, en especial mi mamá. Mi papá está más bien enojado. Se siente traicionado y avergonzado de no poder ayudar económicamente a su hija. Volvió a recalcar que, mientras de él dependa, mis hermanas no van a usar la casa. Ellos me lo contaron porque creen que mis hermanas van a venir a presionarme. Y acertaron. El jueves aparecieron de nuevo en mi casa, sin sus esposos esta vez, esperando afuera hasta que llegué. Tenía que elegir entre discutir con ellas en plena calle o dejarlas entrar. Así que las dejé entrar. Me soltaron un cuento para que les reabriera la casa de la montaña de inmediato. Además, me dijeron que he sido un hermano de porquería, que debería ofrecerme a pagar la universidad de sus hijos porque eso es lo que hace la familia. Los dejé hablar, luego los confronté con toda la info que mis papás me dieron. Se armó el drama, negación, llanto, insultos, gritos. Me zumban los oídos hasta ahora. No voy a mentir, yo también les dije cosas hirientes, pero ciertas. Después de 1 hora se fueron. Acabé tan molesto que me di una ducha y me acosté. Cuando me desperté, mi esposa estaba en casa y me dijo que había bloqueado varios números de teléfono nuevos porque mis hermanas no paraban de llamarnos.
Ayer mis papás me pidieron que los llamara, seguramente porque mis hermanas les contaron alguna historia retorcida, pero sinceramente no tengo energías para enfrentar más drama. Estoy muy cansado de todo esto. Hoy apenas me sentí capaz de subir a la casa de la montaña y poner un candado con cadena en la entrada. Solo yo tengo la llave. Supongo que eso bastará para que mis hermanas se olviden de ella. La subida de 400 metros hasta la casa las mataría si lo intentaran caminando. Tercera actualización. 2.5 semanas después. La novela familiar sigue. Mis papás no quieren seguir a cargo de la casa de vacaciones. Dijeron que mis hermanas los están presionando para que les dejen usarla de nuevo. Básicamente, me dijeron que a partir de ahora la casa es mi problema. Hasta el momento, ellos organizaban quién iba y cuándo, se encargaban del mantenimiento, reemplazaban cosas dañadas y demás. No los culpo, están hartos del drama, pero me pone triste porque esa casa era un lugar para que mis papás disfrutaran y la usaban seguido. A mí no me molestaba que mis hermanas fueran porque al final era decisión de mis papás, aunque yo fuera el dueño. Ahora ellos ya no podrán ir sin pedirme permiso, y eso cambia la dinámica. En fin, tomé varias medidas para asegurar la propiedad. Además de la cadena con candado, puse cerraduras más robustas, cambié los códigos de las puertas y contraté un sistema de cámaras de seguridad. El instalador me convenció de poner una cámara de alta resolución que apunta al valle. Me salió carísima, pero me da tranquilidad. También puse letreros avisando de la vigilancia por video y compré un candado especial para la válvula de agua, así que solamente yo y mi esposa tenemos las llaves. La semana pasada, ambos cuñados me llamaron al trabajo para tratar de convencerme de que les dejara usar la casa como antes. Al mayor se le ocurrió ir con unos amigos para pasar un fin de semana, pero descubrió la cadena y no pudo entrar. Se puso furioso, amenazó con arrancar la reja de cuajo y admitió que rentaba la casa a amigos para obtener dinero. Encima pretendía que yo les devolviera lo que habían pagado. Increíble. El otro cuñado sonó más tranquilo, como si solo llamara porque mi hermana lo obligó. Cuando le dije que no pensaran en usar la casa nunca más, no peleó demasiado. Total, le avisé a ambos que no insistieran. Ahora estoy considerando vender la propiedad. Mi esposa y yo casi no la usamos, y tampoco va a haber reuniones familiares ahí por mucho tiempo. Podría duplicar mi inversión, ya que el terreno es hermoso. 3 lotes con vistas increíbles, al final de una calle privada. Sin embargo, esperaré un poco. Venderla ahora sería algo demasiado impulsivo. No tengo contacto con mis hermanas y no planeo buscarlo. Ni idea de cómo andan con mis papás. Y la verdad no me interesa. Por otro lado, mis papás y yo salimos a cenar la semana pasada y fue lindo estar juntos sin mencionar el drama. Me contó mi mamá que pasa tiempo con mis sobrinos en sus casas. Fin. No es una historia graciosa, pero así es la vida a veces. Cuarta actualización. 1 mes después. Algunas personas preguntaron cómo iba la situación, así que aquí estoy. Contraté a un encargado local que se ocupe de la casa de vacaciones. Vive en la zona, cuida a sus padres y administra varias propiedades, unas para renta vacacional y otras de fines de semana como la mía. Tiene acceso a mis cámaras y hace revisiones presenciales 1 o 2 veces por semana. Creo que tiene el mejor trabajo del mundo. Se la pasa paseando en la montaña con su perro, revisando las propiedades y tomándose fotos en las terrazas de la gente, y le pagan por eso. Incluso instaló otra cámara cerca del inicio del camino privado para tomar fotos de cualquier vehículo que pase. Me cobra $450 al mes e incluye mantenimiento básico por horas extras. Además, es amigo de los alguaciles, así que me siento bastante seguro. Mis papás querían que todos pasaran el Día de Acción de Gracias, Thanksgiving, en la casa de la montaña, como era tradición para la familia, aunque mi esposa y yo solo hemos ido una vez en 7 años. Mi papá se rehusó a pedírmelo porque ya sabe cuál sería mi respuesta, así que se les ocurrió un plan. Anunciaron que organizarían la reunión, pero si todos querían hacerla en la montaña, tendrían que dividir los costos de un Airbnb. Si no, la harían en su casa o que mis hermanas se ofrecieran a hospedarla. Mis hermanas discutieron porque a la del medio le gustaba la idea de Airbnb, pero la mayor no tiene dinero. El plazo para confirmar lo del Airbnb venció, así que al final, Thanksgiving se haría en casa de mis papás. De todas formas, mi esposa y yo no planeamos ir. Mis papás me pidieron que no vendiera todavía la casa. Les gustaría seguir yendo de vez en cuando, con la esperanza de que, en un futuro, la familia pudiera reunirse allí otra vez. Sinceramente, lo veo imposible, pero mientras ellos la disfruten, no me molesta conservarla. Además, el valor seguirá subiendo con el tiempo. Mi esposa y yo seguimos sin contacto con mis hermanas ni sus esposos. Han llamado desde nuevos números y dejado mensajes exigiendo que negocie con ellas para que todos
volvamos a usar la casa familiar. Yo ya tengo por costumbre no contestar a números desconocidos, así que no me afecta. No sé si están delirando o creen que pueden intimidarme para que les abra la puerta de nuevo. La verdad, me da igual. Mi mamá dice que mi hermana mayor y su esposo vendieron sus motos acuáticas, jet skis y otras cosas que no necesitan, y que están devolviendo los autos rentados porque se metieron en deudas. Él, que era súper fan de su camioneta Rugged, seguramente está devastado. Incluso tiene un tatuaje con el logo de la marca. En fin, uno de los tantos motivos por los que no coincidimos en nada. Mucha gente me sugirió convertir la casa en un Airbnb, pero por ahora no me interesa. Sería un lío con mi familia. Generaría desgaste en la propiedad y tendría que invertir tiempo en administrarla, aunque tuviera un encargado. No me compensa. Quinta actualización. 1.5 meses después. Escribí casi todo esto ayer, pero esperé para calmarme antes de publicarlo. Resulta que sigo muy alterado, así que disculpen si divago. Las cosas se fueron al demonio. De verdad no creí que pasaría algo así. Parecía que el drama había bajado, porque no he visto ni sabido de mis hermanas en más de 6 semanas. Mis papás fueron a la casa de la montaña un rato y se la pasaron bien. David, el encargado, está haciendo un gran trabajo. Bueno, el viernes después de Acción de Gracias, mis 2 cuñados se presentaron en mi casa de vacaciones. Trajeron una amoladora, esmeril, para cortar la cadena y dañar la reja de entrada. Intentaron forzar la puerta principal de la casa, echando a perder la cerradura y rayándola. Al final, entraron por la puerta de servicio y rompieron otra puerta interna para acceder al resto de la casa. También allanaron el granero. No sé para qué. Cuando salieron por la puerta principal, los esperaba la policía y David. Él recibió las alertas de las cámaras y llamó al sheriff local. Por lo visto, mis cuñados intentaron hacerse los inocentes, pero no les creyeron. Allá, meterse en una casa vacía es grave, porque suele ser gente en busca de cosas para robar y revender. Al detenerlos, mis cuñados se volvieron locos, amenazando con partirme la cara en frente de los agentes. Muy inteligente de su parte. David y el sheriff trataron de llamarnos a mí y a mi esposa para ver qué debíamos hacer, pero estábamos con los papás de mi esposa y dejamos los teléfonos en el auto para desconectarnos. Cuando revisamos los celulares tarde esa noche, vimos 1000 llamadas y mensajes de mi mamá, mi papá, David y la oficina del sheriff. Adiós a la paz mental que traía ese día. Llamé a David, me contó todo. Me enfurecí aún más. Cerré ese viernes llamando a la oficina del sheriff para confirmar que no había ningún malentendido, que mis cuñados no tenían derecho alguno a entrar a mi propiedad y que sí quería presentar cargos. No quise hablar con mis papás ese día. No pude dormir. El sábado hablé con ellos. Estaban nerviosos, especialmente mi mamá. Las hermanas los presionaban para que me hiciera cargo de la situación y dijera que todo fue un error para retirar los cargos. Les dije que de ninguna manera haría eso, a menos que hablara antes con un abogado y me pagaran hasta el último centavo de los daños. Mi mamá lloraba y me sentí fatal, pero no hay vuelta atrás. Todavía no he subido a ver el destrozo en persona. Con las fotos me basta para querer perder la cabeza. Intentaré ir a la casa mañana o pasado, pero mi trabajo no me permite ausentarme por cosas que no sean urgencias absolutas. Ya dejé mensajes a 2 abogados amigos pidiéndoles que me recomienden a alguien para demandar a mis hermanas y sus maridos y para tramitar una orden de restricción. Tengo todos los mensajes de texto que me enviaron, lo que podría ayudar. También estoy pensando seriamente en demandarlos por las ganancias que obtuvieron rentando la casa. El dinero me da igual, pero quiero que lo pasen mal. Desde luego, todo esto significa que no quiero volver a ver ni a hablar con esa gente en mi vida. Aunque tengo un impulso enorme de arruinarles la existencia, sé que no quiero tener contacto alguno con ellos nunca más. Mi esposa ya está hasta el límite también. No la culpo. Ha sido demasiado paciente y le tocó su fin. Me dijo que haga lo que sea necesario, pero que ellos merecen un escarmiento fuerte. En cuanto a los trabajos de mis cuñados, uno de ellos puede que no tenga repercusiones, pero el otro tiene una autorización de seguridad, trabaja en algo de defensa y quizás lo pierda todo. Ojalá eso lo motive a pagar rápido los daños. David, el encargado, resulta que fue oficial de policía en una ciudad grande hasta que le dispararon en servicio y decidió retirarse a cuidar a sus papás. Tiene un perro de servicio y lidia con TPT, por eso es tan cercano a los alguaciles. Sexta actualización, 5 días después. No pensé dar noticias tan pronto, pero aquí voy. El jueves me llegó a mi oficina un sobre enviado por mensajería. Dentro había una carta firmada por mis cuñados y un cheque de caja por $5,000. En la carta venía una disculpa bastante sincera. Admitían haber irrumpido en la casa.
Reconocían que estaba mal y decían que esos 5,000 eran para cubrir los daños, con la promesa de pagar más si hacía falta. También se comprometían a no acercarse a la propiedad, a menos que mi esposa y yo los invitáramos explícitamente. Me pedían que retirara los cargos porque podrían perder sus empleos y aceptaban someterse a una orden de restricción o lo que hiciera falta. Fue un giro de 180 grados comparado con su actitud anterior. Yo ya tenía programado reunirme con un abogado para ver lo de la demanda y la orden de restricción, así que lo llamé y le conté lo del cheque. Me recomendó no depositarlo de inmediato. Nos reunimos por 2 horas y me aconsejó ir por un acuerdo con liberación mutua de responsabilidades, que incluya algo así como la versión civil de una orden de restricción. Demandarlos me daría la razón casi seguro, pero tardaría un par de años. Costaría bastante en honorarios, y siendo realistas, igual jamás vería un centavo si ellos se declaran insolventes. Además, podríamos quedarnos con los 5,000 aunque no levantáramos cargos. Le pedí a mi encargado de la propiedad una cotización de los arreglos. Nos pasó algo cercano a $4,000 de daños, la mayoría en la puerta principal. El abogado contactó a mis cuñados, les comentó nuestra propuesta y les aconsejó conseguir abogado propio. Ambos aceptaron inmediatamente. Uno de ellos dijo que solo podían costear reparar la casa o contratar un abogado, pero no ambas cosas, y que preferían reparar daños porque no tienen defensa real. También habló con el fiscal del distrito y dejó mensaje. Todavía no hay confirmación de que retiren cargos, pero podría pasar, dado que no tienen antecedentes. Ya pagaron daños y yo no deseo seguir con el proceso penal, aunque no es seguro. Mi abogado cree que el fiscal retirará la mayoría de los cargos y que podrían quedar con alguno menor. Yo seguramente tenga que presentarme para confirmar que no quiero que se prosiga. Mientras tanto, me insiste en que no tenga ningún contacto con mis hermanas ni sus esposos por los próximos 6 meses y que cumpla estrictamente lo que establezca el acuerdo de no agresión mutua. Supongo que este cambio radical de actitud se debe a que, por fin, se dieron cuenta de que podrían perder sus trabajos o incluso ir a la cárcel, hasta 120 días, aunque sea poco probable. Que ahora envíen disculpas y dinero suena a su último recurso para salvar su pellejo. No es la solución perfecta, pero al menos afronta las cuestiones legales y económicas. Dudo mucho que algún día tengamos una relación cordial y no me importa. Solo quiero dejar esto atrás y no volver a hablarles. Estoy cansadísimo. Mi esposa también. Lo que sí me sorprendió fue que la disculpa por escrito me impactara más de lo que pensé. Jamás la esperé, pero al final es algo que me importó. El dinero no me mueve mucho, aunque igual lo aceptaré. Sospecho que la mayor parte lo puso mi cuñado del medio, porque el cheque es de la cooperativa de crédito de su empresa. Cuando todo esté firmado, planeo hacer una última actualización, probablemente como edición a este texto. Perdonen si me extiendo tanto, pero me ayuda a procesar lo que ha pasado, y la retroalimentación de la gente ha sido valiosa. Espero que ninguno de ustedes tenga que lidiar con algo así jamás. Séptima actualización, 5 días después. El martes por la mañana revisé el acuerdo con mi abogado. Ajustamos unos detallitos y se lo enviamos a mis hermanas y cuñados. Incluía que ellos cubrieran mis honorarios legales de unos $3,000. Se quejaron, pero mi abogado les dijo que o lo aceptaban tal cual, o seguiríamos con la demanda por lo que ganaron alquilando la casa, daños, desgaste, estrés emocional, pérdida de ingresos míos y lo que se acumulara. Además, haría presión para que el fiscal no retirara ningún cargo. Según mi abogado, se comportaron de forma fría unos con otros, pero firmaron sin armar un gran drama. Después se fueron. Ayer subí temprano a la casa de la montaña para ver los daños en persona y reunirme con la fiscalía. Al ver la puerta destrozada, me enojé muchísimo. Me dieron ganas de mandar todo al diablo y arruinarles la vida de ser posible. Intenté calmarme paseando un rato, pero no pude. Terminé llamando a un amigo que me escuchó despotricar por 1 hora. Tras comer algo, fui a la oficina del fiscal. No tenía cita, pero después de esperar un rato me recibió la asistente que lleva el caso. Le dije que no deseaba continuar con la acusación si mis cuñados se declaraban culpables y pagaban los daños. Me explicaron que retirarían la mayoría de los cargos, pero los harían declararse culpables de allanamiento de morada, un delito menor de clase 2, y pagar una multa que decidirá el juez. Si se rehúsan o ponen peros, tendrían problemas más grandes. Luego pasé por la comisaría para agradecer a los oficiales por su rápida intervención. No pude ver en persona a los que acudieron, pero me atendió alguien de despacho. También intenté contactar a David, el encargado, para invitarle algo, pero no contestó. El acuerdo incluye una cláusula de no contacto. Si alguno de ellos aparece donde estemos nosotros, o viceversa,
Quien haya llegado después tiene que retirarse. No habrá contacto salvo a través de abogados o terceros que acordemos mutuamente. A ellos se les queda todo lo que ganaron alquilando la casa. Ese fue mi sacrificio. Salvo que por algún motivo yo termine con problemas de impuestos, en cuyo caso sí les caería encima para que respondan. Nos eximimos mutuamente de cualquier responsabilidad hasta el momento actual. Mi esposa y yo firmamos el acuerdo ayer. De ahora en adelante, no podré dar muchos más detalles públicos, pero puedo contar las cosas por encima. Creo que esta será mi última gran actualización sobre todo este drama. De verdad, escribirlo y leer los comentarios me ha ayudado mucho a sobrellevarlo. Agradezco el apoyo de todos. Espero que nadie aquí tenga que pasar por algo parecido. Octava actualización, 3.5 meses después. Tal vez les interese saber cómo ha evolucionado el asunto. Mis cuñados se declararon en bancarrota, capítulo 7, lo cual no me sorprende ni me interesa, pero arrastraron a mis papás en su enredo. Iniciando el año, el orgulloso cuñado perdió su enorme camioneta personalizada cuando se la embargaron, y eso lo afectó bastante, sobre todo porque sucedió en su trabajo. Al verse en esa situación tan humillante, mi hermana y él decidieron declararse en quiebra. Tienen 3 hijos y solo un coche compacto que mis papás les habían prestado, un Kia, donde apenas caben todos. Están endeudados por más de $125,000, quizás más, en tarjetas de crédito con intereses altísimos. No tienen nada de equidad en su casa y tienen varios préstamos personales que seguro obtuvieron bajo engaños. También deben cuotas de las motos acuáticas, vehículos todoterreno y remolques que compraron. Y claro, también deben la penalización del arrendamiento de la camioneta embargada. No han pagado sus tarjetas ni la hipoteca por meses. Hace poco me enteré de que mis papás, preocupados, les dieron todos sus ahorros y vaciaron su modesta ira, unos $20,000, para que mi hermana pudiera ponerse al día con la hipoteca y cubrir la penalización para salir del arrendamiento de su sub. Es decir, literalmente se quedaron con 0 ahorros. Además, han estado pagando la comida de mi hermana y sus hijos por meses, y la póliza de seguro del carro que les prestaron. Mi papá está indignado, pero mi mamá se sintió culpable y los ayudó. No me sorprende, aunque me duele. Ella temía que mi hermana terminara en un barrio peligroso o que los niños pasaran hambre. Esto ha generado tensiones entre mis papás, pero saldrán adelante. Lo peor es que, al declararse en bancarrota, mis cuñados ya no temen perder nada, así que si decidieran contactarme para fastidiar, el acuerdo de no contacto carece de castigo financiero real. Solo espero que no lo hagan. Al parecer, mi otra hermana también está pasando un mal rato con su esposo, pues no viven juntos actualmente. Tal vez el tipo se hartó de tanto drama familiar. Por mi parte, he ido un par de fines de semana a la casa en la montaña, una vez con mi esposa y otra solo. Había nieve y el lugar se veía espectacular. Fue muy relajante y necesario para mi salud mental. David, el encargado, es eficiente y mantiene todo en orden. Mis papás también la han usado seguido y se llevan bien con David. Novena actualización, 4 meses después. Algunas personas han preguntado cómo va todo con motivo del primer aniversario de aquel incidente en la piscina. Mis papás, tras darles $45,000 a mi hermana mayor, se pusieron muy enojados cuando se dieron cuenta de cuánto los manipularon. Hicieron una llamada a 3 bandas con ambas hermanas, que resultó en gritos, llanto y que ellas colgaran. Mi mamá solo quería que reconocieran que pusieron en riesgo la situación financiera de mis papás, pero nada. Al día siguiente mi papá llamó a mi hermana mayor para avisarle que le quitaría el auto que le prestaron. Ella intentó discutir, pero él contestó que no era negociable. Un vecino lo llevó a su casa, recogió el auto y se fue sin hablarle. Mi hermana se enfureció y le dijo de todo por teléfono, lo que lo hirió, pero al menos la medida ya estaba tomada. Luego mi papá me confesó algo que me dejó helado. Durante 17 años, habían estado dándoles a mis hermanas una ayuda para comida de hasta $500 mensuales. ¿Qué rayos? Yo ni idea. Cuando estudiaba la maestría y vivía en casa, mis hermanas se quejaron de que era injusto que yo viviera gratis, y a raíz de eso, mis papás les empezaron a dar ese dinero. Y así siguió. 17 años. La situación es surreal. Mis padres obviamente han cortado ese estipendio. ¿Quién sigue recibiendo mesada de sus papás a los 40? Las hermanas no están contentas. Mis papás y mis hermanas estuvieron un tiempo sin hablarse. Al parecer volvieron a hacerlo, pero no sé qué tanto se han reconciliado y prefiero no meterme. Mis papás ya no invitan a mis sobrinos a su casa, y tampoco van a la de mis hermanas. Mis papás han estado pasando semanas en la casa de la montaña, les gusta la tranquilidad. Ahora mismo están ahí y se quedarán varios días más.
La hermana del medio le contó a mi mamá que la mayor obtenía más de $6,000 mensuales rentando la casa de vacaciones, y que lo hizo por casi 3 años. Encima, nunca reportó esos ingresos al fisco. Mi hermana mayor y su esposo aún viven en su casa, la cual se salvó de la hipoteca porque se pusieron al corriente con lo que les dio mi mamá. El abogado que contraté revisó su caso de bancarrota y vio que se los cambiaron a capítulo 13, lo que significa que tendrán que pagar parte de sus deudas con un plan más estricto. Mi otra hermana sigue separada de su marido. Ni idea de si perdió su autorización de seguridad por lo del allanamiento. Sigue trabajando en la misma compañía de defensa, así que tal vez no. A petición de mis papás, estoy poniendo su casa principal en un fideicomiso, trust, y me han nombrado administrador y apoderado legal. Todo está en proceso con un abogado. Mis papás quieren proteger su propiedad para que mis hermanas no puedan pelear por ella en el futuro. Por suerte, llevamos meses sin ver a mis hermanas ni a sus esposos. Todo tranquilo. Ojalá así continúe. 10ª actualización, 5 meses después. Algunos pidieron noticias. Aquí van. En agosto, mi abogado recibió una carta de mi ahora excuñado, el marido de mi hermana del medio. Fue el primer contacto desde aquel arresto. Era una carta larga, con disculpas sinceras y mucha información que decía que yo debía saber. La gran novedad es que él y mi hermana se divorciaron. No solo estaban separados, lo hizo en cuanto firmamos el acuerdo para que pagaran daños y no hubiera más problemas legales. Vendieron la casa en junio y ella se mudó a un departamento. Él mencionó que ser arrestado el año pasado junto con mi otro cuñado por allanar la casa de vacaciones casi le costó el trabajo y la carrera, y eso lo obligó a poner las cosas en perspectiva. Dijo que la dinámica entre las dos hermanas y sus esposos era insostenible. Aceptó que todos beben demasiado y quiso alejarse de ellos. Ya no mantiene contacto con mi hermana mayor ni con su cuñado. Me pidió reunirme con él y con mi papá para platicar de varias cosas. No me hacía mucha ilusión, pero mi esposa sugirió que podía valer la pena. Le pregunté a mi papá si quería ir, y dijo que sí. Así que mi abogado les avisó y nos juntamos a comer, platicando más de 2 horas. El excuñado se veía mejor que nunca. Bajó de peso, dejó la bebida, va a terapia. Se disculpó por todo, especialmente con mi papá. También preguntó si los $5,000 cubrían los daños a la casa, y le dije que sí. Luego agradeció que hablara con el fiscal para reducir los cargos. Mencionó que considera seriamente un traslado laboral que implicaría pasar unos años en el extranjero para rehacer su vida, pero no sabe si eso afectaría mucho a sus hijos. Luego soltó una bomba, que mis hermanas siempre me han odiado, incluso antes de que yo naciera, y que de niñas les gustaba más estar solas ellas dos. Cuando beben, se la pasan diciendo que fui el hijo favorito, y que mis logros se deben a que mis papás me dieron más oportunidades que a ellas, que no me los merezco y que todo fue enchufe familiar. Mi papá y yo nos quedamos atónitos. Él dijo que no tenía idea de que pensaran así. Yo tampoco, aunque sí explica muchas cosas raras. En la realidad, todos crecimos igual. Estudiamos en las mismas escuelas públicas, trabajamos medio tiempo en la juventud. Mis papás pagaron la universidad de ellas al 100%, mientras yo la tuve becada, así que no gastaron un centavo en mí. El excuñado también nos advirtió que mis hermanas van a tratar de alejar a mis papás de mí y de mi esposa, y van a amenazar con no dejarlos ver a los nietos si no sueltan más dinero. Además, siguen convencidas de que mis papás guardan una fortuna y me culpan de que no les llegue nada. Mi papá se rió de lo absurdo que es, porque ellos no tienen grandes ahorros. Finalmente, el excuñado confirmó que él y mi hermana también rentaron la casa unas 6 veces, y aunque me ofreció devolverme lo ganado, le dije que no hacía falta porque ya estaba en el pasado. Mencionó que mi otra hermana no declaró ni $1 de los ingresos por renta. Él sí, porque no quería meterse en líos. Cuando nos despedimos, mi papá y yo hablamos un rato aparte. Después fui a ver a mi mamá a su casa y le contamos lo que dijo mi excuñado. Lloró al saber que las hijas usarían a sus nietos como arma y dijo que quería encararlas, pero mi papá la convenció de esperar. Mi mamá también se impactó al escuchar que supuestamente yo era el favorito. Según ella, fueron más duros conmigo con el tema de horarios que con mis hermanas. Y ni me acuerdo, fue hace 25 años. Mi hermana del medio terminó contando a mis papás lo de su divorcio. No tiene trabajo y vive de la pensión de manutención que le paga su ex. Por ahora mis papás han optado por un contacto mínimo con ambas. No sé cuánto durará. Mientras tanto, mis papás llevan semanas en la casa de la montaña y les encanta. Mi ex cuñado leyó mis publicaciones en Reddit. No le emocionó mucho, pero admite que no dije nada falso. Solo que obviamente está contado desde mi punto de vista.
Le molestó que lo describiera como aburrido, y añadió que yo también le parezco aburrido. Ni modo, la vida sigue. Al final puse la casa de mis papás en un fideicomiso y me dieron poder legal para gestionar sus asuntos. Fue un proceso largo, pero ya está casi listo. Ha sido emocionalmente agotador, así que retomé la terapia. Mi psicólogo me apoya en mi decisión de seguir sin contacto con mis hermanas, aunque me aconseja mantener la mente abierta para el futuro. En fin, feliz Navidad a todos.